Uno de los candidatos al Senado por el partido de la U es Camilo Gómez, un abogado cordobés que aparece en los expedientes de la Fiscalía como uno de los hombres más cercanos al zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo. Noticias Caracol revela detalles desconocidos de una investigación que fue saboteada, lo cual le permite aspirar a una curul. Este hombre de camisa blanca es Camilo Gómez, actual candidato al Senado por el partido de la U. En estas imágenes se ve en un lujoso restaurante de Cartagena. El hombre de pelo canoso que está al frente es Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el mayor contrabandista de Colombia según las autoridades. Las cámaras de seguridad de ese día muestran que Gómez y Pitufo estuvieron hasta altas horas de la noche comiendo y tomando licor, atendiendo diferentes reuniones de negocios. No era un encuentro aislado. La relación entre el hoy candidato y el zar del contrabando está ampliamente documentada en videos grabados hace 2 años. Acá, por ejemplo, se ve cuando están entrando a un hotel en Cartagena. En esta otra imagen se observan entrando a uno de los apartamentos que Pitufo tenía para sus reuniones. En esta otra secuencia están caminando por el aeropuerto de Cartagena. Acá ingresan juntos a un restaurante en esa ciudad. Estas pruebas hacen parte del expediente judicial contra Papá Pitufo. Allí también aparecen cientos de audios grabados por un agente encubierto que los acompaña y que se observa en la mayoría de los videos. Los audios son tan contundentes que no dejan duda sobre la cercanía entre el candidato y el contrabandista. El mismo Camilo Gómez lo describió en un diálogo. El man me tiene confianza, sí, huevón. Sí, lo tiene confianza. El man me tiene confianza. Marica, yo entro a sus casas. ¿Sabes una cosa? Cuando necesito carro yo los llamo y me los pone, huevón. Además de prestarle sus carros, en la investigación hay evidencia de los regalos que le hizo Papá Pitufo. El agente encubierto, Álvaro Galvis, contó detalles a la fiscalía. No más los viajes que tenían a Cartagena, todo era pago por él. Tranquilo, ya están tickets de tomo, que en primera clase, que lleguemos a mi casa, lleguemos allá al apartamento. Entonces todo eso pues deslumbró a Camilo, digámoslo así, ¿sí? Que otra persona hace eso así, de que venga, mijo, para allá, para acá, vamos que necesito ir a comprarme un par de zapatos, usted también, mire, escoja un par de zapatos el que quiera. Incluso en otra conversación, Camilo Gómez le contó al agente encubierto que Pitufo le prestó 300 millones de pesos para la construcción de una clínica en la costa. ¿Qué le está viendo usted? Una plata que me prestó, estoy mirando a ver cómo le devuelvo esa mierda. ¿Y cuánto es? 300. Pitufo era un hombre al que no le temblaba la mano para amenazar a quien lo desafiara. Y era tanta la confianza que le tenía a Camilo Gómez que le contaba de las amenazas que hacía a quien confrontara su imperio criminal. Así se evidencia en esta grabación. La gente pelea en la oportunidad. Y soy yo. Yo no intento entrar con la gente. Dígale que no se meta en lo mío. Que él me hace un feo. Me mira un contenedor pasar por ahí, yo me doy cuenta. Y tiene un problema conmigo. Eso es todo, hermano. Ese soy yo. Pitufo incluso le contaba a Camilo Gómez quiénes eran sus aliados en diferentes entidades del Estado, cómo logró evadir por décadas la persecución de las autoridades y hasta los sobornos que les daba a los oficiales de la policía. Te regalé 20 millones de días, esto me va a para gaseosita y vuelven para Bogotá tranquilo. ¿Cómo terminó Camilo Gómez siendo el hombre de confianza de quien es considerado como el mayor capo del contrabando según las autoridades? En horas y horas de grabaciones que están en el expediente, queda en evidencia que Camilo Gómez no solo fue testigo de los negocios turbios de Pitufo, sino que a través suyo, Pitufo habría conseguido acceso a contactos claves en el gobierno y a información privilegiada. En esta grabación, por ejemplo, se escucha a Camilo Gómez alertando a Pitufo a través de un audio del nombramiento de un asesor de la DIAN en Barranquilla que afectaba sus negocios. Mira, Juan David Oviedo es el que tiene el control de Cartagena, es quien está cerrado a la banda. Se vanagloria diciendo que es el amigo del director y que da la orden. Gracias a esa alerta, Pitufo se movió con sus contactos. Ya llegó un asesor de Barranquilla, ¿no te diste cuenta?
Asesor del Orejón y le dejó lista que tenía que hacer unos cambios y que eran los nombres que él pusiera. ¿Que tenía parte quién Del Orejón? el director de la llama? Sí, señor. Yo llamé a la persona que la puso ahí, más arriba del Orejón. Y le dije, mande el mensaje, Pues llamaron al Orejón y el Orejón dijo que no ha mandado de mano. Aprovechando sus relaciones con el gobierno, Camilo Gómez constantemente filtraba información sobre el avance de las investigaciones contra el zar del contrabando. Sí. Pero yo estaba reunido con otras personas que están cercanas al señor y me están explicando parte de los detalles, tratando de buscar información. Pero me dicen que el tema es Vox Populi, que el cuento es el siguiente. Un policía de Cartagena grabó a Diego Marín. ¿Cómo logró Camilo Gómez tener acceso a información clave del gobierno y de la Fiscalía? Hace una década, Camilo Gómez fue nombrado como director del Instituto para la Economía Social, IPES, durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Más adelante, su nombre volvió a aparecer, esta vez vinculado al del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Esta fotografía fue tomada en el Senado de la República de México durante una visita a la que Camilo Gómez y Juan Fernando Petro asistieron a mediados del 2023. Un medio de comunicación local presentó a Camilo Gómez como asesor de la presidencia de Colombia y a Juan Fernando Petro como alto comisionado de los derechos humanos en Colombia. Nosotros estamos en México en este momento, mediante un convenio que existe actualmente en México-Colombia, examinando y recogiendo las experiencias que ustedes tienen en la protección al medio ambiente. Actualmente, con Codinamex, venimos avanzando en Colombia. Codinamex es una empresa privada en cuya página web se registra que Camilo Gómez funge como jefe de desarrollo y negocios para Colombia. El tema del señor Pitufo. Hace unos meses, en medio de las acusaciones entre altos funcionarios del gobierno por las relaciones con Papá Pitufo, el nombre de Camilo Gómez quedó en el ojo del huracán. Esta vez por cuenta de los señalamientos del entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien aseguró que Gómez lo visitó en su despacho en compañía del mayor retirado William Castellanos, ex jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, para pedirle el nombramiento de este último como director de aduanas. En las grabaciones en poder de la Fiscalía, Camilo Gómez también asegura que recibe información de lo que se habla sobre Pitufo en la presidencia de la República a través de una persona identificada como Víctor. Así se escucha en el siguiente audio entre el hoy candidato y el agente encubierto. Víctor es el que trabaja con los españoles. Mi parcero, ¿ya? Resulta y pasa que es cercano al nuevo secretario privado del presidente, que se llama Andrés. Este Andrés escucha una información del porfa que le están diciendo al presidente y ahí puntualmente, como este man ha recibido billete de este señor, él escucha la información y llama a Hue y le dice: "Uy, marica, escuché que este señor está caliente". Sí, sí, déjeme. Está caliente. O sea, Andrés es amigo de DM. Sí, pero no hablan directamente, sino por medio de Hue. Ya. Okay. Por la delicadeza del contenido de esta grabación, el agente encubierto amplió la información ante los fiscales con los que trabajaba. Bueno, que resulta y pasa, existe una persona de nombre Andrés, quien es secretario del señor presidente desde hace muy poco, y esta persona Andrés es muy amiga de un señor llamado Víctor, quien este Víctor llama a Diego Marín como padrino, y se ha enterado de muchas cosas por parte de este señor Andrés, y Andrés le ha comentado situaciones, no sé de qué manera se entera, de que este señor fiscal y la vicefiscal llevan cosas en contra del señor Diego Marín. Camilo Gómez se estaría refiriendo a Víctor Sierra, un polémico empresario vecino de la casa en Guaymaral de alias Papá Pitufo. Víctor Sierra fue mencionado como uno de los protagonistas del confuso episodio en el que el zar del contrabando supuestamente intentó inyectar 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia.
Víctor Sierra, habría estado presente durante la supuesta devolución del dinero. Aunque la investigación de Pitufo fue anunciada como un caso emblemático de la lucha contra la corrupción y el contrabando durante el gobierno de Gustavo Petro, lo cierto es que la investigación no terminó en nada. Camilo Gómez nunca fue requerido por la Fiscalía a pesar de las grabaciones. Un grupo de policías capturados como socios de Papá Pitufo quedó en libertad por vencimiento de términos y el zar del contrabando logró huir del país y después de varios meses de detención en Portugal, actualmente está libre a la espera de un asilo político. Noticias Caracol consultó al partido de la U para preguntar por qué le dieron su aval a Camilo Gómez. Aseguraron que el candidato no tiene ninguna condena que le impida aspirar. A nosotros, y no solamente al partido de la U, sino a todos los partidos, lo que les es interesante son las sentencias ejecutoriadas. Esos son los datos que a nosotros de alguna forma nos alertan sobre no darle la bala a esas personas. O sea, personas que tengan reportes de sentencias ejecutoriadas, no le damos aval porque ponemos en riesgo la personería jurídica del partido. También buscamos al candidato Camilo Gómez, pero sus explicaciones dejan más dudas que respuestas. ¿Papá Pitufo estaba metiendo plata en esta campaña? Precisamente Camilo Gómez, hoy candidato al Senado, responde por primera vez a los señalamientos de ser la mano derecha del zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo. Gómez habla de la relación del ex jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro con el caso Pitufo. Revela el papel que jugó el fallecido viceministro de Defensa Ricardo Díaz en la investigación contra el zar del contrabando y también explica su relación con Juan Fernando Petro, hermano del presidente. ¿Usted cómo terminó siendo la mano derecha y tan amigo de Pitufo? No soy la mano derecha del señor Diego Marín, justamente pudo conocerlo a él en el año 2023. Esa frase que se ha anunciado en los medios de comunicación hacen parte de una investigación periodística que se aleja de la realidad. ¿Cómo se va dando esa relación al punto de llegar a lo que hoy pues escuchamos y son estas grabaciones donde pues Diego Marín habla abiertamente con usted y con el agente encubierto de toda clase de negocios legales e ilegales? Pues de conversaciones estamos en nuestra intimidad lejos de sentirnos cuestionados o grabados por una persona. Muchas veces uno puede expresar en esa intimidad cualquier tipo de situación sin ningún tipo de parámetro o protocolo. ¿A usted no le llamó la atención cuando Pitufo, por ejemplo, le mencionaba que él sobornaba a oficiales de la policía para diferentes actividades ilegales? ¿A usted eso no le generaba alertas de que estoy frente a un delincuente, no una persona común? Muchas veces era pura carreta, son situaciones que son difíciles de comprobar. En algún momento de las grabaciones se habla de 300 millones de pesos para la construcción de una clínica. ¿Qué significa eso? Esa grabación la hizo el señor Galvis, la hizo en mi apartamento y se la hicimos sobre la política de revisar cuál era la información que él estaba transmitiendo. Eso fue un guión coordinado justamente con personas como el doctor Ricardo Díaz, que en su momento me dijo, el señor Galvis es sumamente fantasioso y está señalando todas las situaciones que usted menciona, las magnifica. Así que cuando usted hable, si no me cree, móntele un testimonio para que vea. Ricardo Díaz era el general Díaz, que fue viceministro de Defensa. Sí, ¿por qué él estaba enterado de este tema de Pitufo? Pues él no estaba enterado del tema de Diego Marín. Él tenía más relación con lo que estaba pasando en las fuerzas, especialmente con la información que estaba manejando el señor Galvis. Según usted, parte de la información que él recolectaba no solo la entregaba a los fiscales del proceso, sino que canalizaba otro tipo de información a otros funcionarios, por ejemplo, el ministro de Defensa, etc. Claro, él llegó un momento en que llegó a tener gran connotación dentro del Estado, con varias personalidades, y con ellos se amparó muchas veces mostrando este tipo de información. Hay un actor, digamos que externo a las investigaciones. Específicamente me estoy refiriendo al exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. En algún momento, cuando él hace todas estas denuncias públicas, dice, sí, yo recibí a William Castellanos, que para ese momento era el jefe de seguridad de la Presidencia de la República,
que vino con una persona muy cercana a Pitufo, es decir, con usted, querían la dirección de aduanas. ¿Qué le responde usted a esos cuestionamientos ahora? Por un lado, el señor William Castellanos en ese momento estaba nominado para ser embajador de Colombia en Australia y nosotros nunca fuimos a pedirle a él que nos diera un amparo con hojas de vida. ¿A qué fueron entonces? Las veces que fuimos a la entidad fue para llevar incluso alguna información que el señor Galvis quería que el director de ese momento conociera. ¿Y Castellanos qué papel cumplía en eso? El doctor William Castellanos es de las personas que más se ha formado en el país con respecto a inteligencia y es la persona que se encarga de filtrar y verificar la información que llegaba incluso a los despachos del señor presidente. ¿Quién es Juan Fernando Petro? ¿Usted cómo lo conoce y cuál es su relación con él? Juan Fernando es el hermano del señor presidente, es una persona que conozco en el proceso de campaña de mucho tiempo, es una persona a quien respeto y quiero mucho. En la compañía en la que yo participé fue uno de los invitados a hablar de la Colombia profunda. Nos pareció en la compañía Codinamex Alto Nivel que podría ser un digno representante en ese evento que se hizo en la Ciudad de México. Juan Fernando Petro, a través suyo, por otra persona, ¿conoció o tuvo vínculos con Pitufo? No, señor. ¿A usted la Fiscalía, alguna autoridad lo ha requerido en este tiempo? Pues entiendo que hay una investigación en la cual generaron un dictamen y donde se pudo demostrar que no tengo absolutamente nada que ver en estas investigaciones. ¿Pero usted nunca lo ha llamado a la Fiscalía a una entrevista, un interrogatorio, algo? No, señor. Conociendo todo lo que ya se sabe públicamente de Diego Marín, ¿usted qué piensa hoy de él? Pues yo sigo sosteniendo que es una persona muy sensible, sumamente creyente y que confío en Dios plenamente que su situación la podrá aclarar. ¿Cómo se está financiando esta campaña? ¿Papá Pitufo está metiendo plata en esta campaña? En este momento nosotros estamos sumamente enfocándonos a los esfuerzos de las personas que nos están ayudando, de quienes nos quieran aportar y acompañar, pero nosotros no tenemos ningún tipo de cercanía ni con el gremio ni con el señor Diego Marín. Vea mañana la entrevista completa al candidato Camilo Gómez a